7 de la mañana siempre ha sido una gran referencia para pulsar al país la encuesta de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria Coyuntura. Y está con nosotros el presidente de esta institución, Luigi Picella, un gran amigo, precisamente para compartir con nosotros la lectura de esa encuesta. ¿Qué dice esa encuesta al término del primer trimestre del 2022? Luigi, buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, siempre debemos tener una gran expectativa por nuestra industria. Fíjate, yo voy a ir, además con apoyo gráfico que la gente podrá seguir en pantalla, haciéndote las preguntas que ustedes hicieron en esto, donde veo que consultaron a sector alimentos y bebidas, textil, calzado, madera y papel químico, farmacéutico, caucho, plástico, productos no metálicos, metales y productos del metal. Aquí tenemos el mapa del parque industrial venezolano, maquinaria y equipos automotores, autopartes, otras industrias manufactureras. Estos fueron los sectores encuestados. Una pregunta es, comparada con la situación económica de hace 12 meses, ¿cómo la percibe en este momento? Te voy a hacer un breve resumen, Eduardo, si me lo permites, de la encuesta y después vamos con las preguntas que tú tengas a bien hacer. En primer lugar, esa percepción es positiva. Todos perciben de que se va a seguir produciendo un poco más y se va a seguir vendiendo un poco más en los próximos 12 meses. ¿Qué nos arroja la encuesta? La encuesta dice que un 64% de los encuestados manifiesta haber producido más que ese mismo trimestre del año 2021. También se vendió un poco más, un 70% aproximadamente, que ese año 2021. Pero nosotros ponemos el foco es en el crecimiento de la capacidad instalada. En el año 2021 tuvo un crecimiento que arrancó en 19% y concluyó en 27% de la capacidad instalada. ¿Qué sucede en el primer trimestre? Que este crecimiento que veníamos teniendo se contrajo. Es decir, apenas crecimos 0.6%, apenas un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en principio hay que ponerle la lupa a todo el sector industrial, que no estamos bien definitivamente, lo que estamos es recuperando razonablemente todos esos 80 kilos que perdimos en estos últimos 7 años y que a pesar del crecimiento que tuvimos, bueno, la industria está frágil. ¿Cómo repercutió esto? Bueno, primero que nada en el empleo, un 50 y tanto % no logró contratar más personal. Es muy poco el personal que se logró contratar y no logramos aumentar esa remuneración que hicimos en el año anterior, el cual cerró en aproximadamente $138. Ahorita nos ubicamos más o menos en la misma cifra. Más o menos este es el panorama. Hay algunos factores que incidieron en esta producción que me imagino que tú me lo vas a preguntar o voy a dejar que tú hagas las preguntas y así la gente que nos está viendo podamos ir respondiéndolas y aclarando lo que es la encuesta. Sí, voy a guiarme por estos resultados de coyuntura. Te preguntaba, comparada con y trata de respuestas lo más concretas posibles para que avancemos, porque son muchos ítems. Comparada con la situación económica de hace 12 meses, ¿cómo la percibe en este momento? Bien, está mejor que el año anterior. ¿Cómo considera que será la situación económica? Es decir, estas no son preguntas que le hago a Luigi Picella, son las preguntas que hizo la encuesta coyuntura y él está diciendo lo que respondieron los encuestados. Tal cual. ¿Cómo considera que será la situación económica dentro de 12 meses con respecto a la actual? También es positivo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue la inversión de su empresa durante este trimestre al compararla con similar periodo del año pasado? Allí, Eduardo, aun cuando sí hubo inversión, esta se focalizó, se centró netamente en inventario y lo que es infraestructura, mantenimiento de equipos. Es decir, no hubo inversiones en equipos ni en tecnología de manera cuantiosa. ¿Qué tipo de inversiones ha realizado su empresa durante este trimestre del año? Poco es lo que te respondiste. ¿Cómo estima que fue la variación de su cartera de solicitudes de pedidos para este trimestre al compararlo con similar periodo del año pasado? Qué buena pregunta, ¿no? Sí, esta se mantiene, Eduardo. O sea, nosotros tenemos un promedio de 2 meses de pedido. En algunos casos, la empresa más pequeña es un mes. ¿Qué sucede? Que, bueno, en este particular te cuesta planificarte porque no tienes mucho pedido. ¿Cómo ha variado la producción de su empresa en unidades físicas durante este trimestre al compararlo con similar periodo del año pasado? 64% afirma haber producido más. Un poco más. Percepción de la producción. ¿Cuántos aumentaron y disminuyeron su producción entre 2018 y 2022? Es positivo, aumentaron.
¿Cómo fue la capacidad operativa de su empresa durante este trimestre? Lo que te decía, un promedio 27%, la mayoría se ubica alrededor de 30%. Hay sectores que siempre fueron líderes como alimentos y bebidas que tuvieron un descenso para este trimestre. Lo sigue igual farmacéutico y químico, también tuvo un pequeño descenso, sobre todo motivado a que vienen importaciones sin permisología en la parte farmacéutica, pero también el COVID se ha controlado y el consumo de estos medicamentos ha disminuido. Esta ya se refiere en términos generales, capacidad operativa de promedios por sector. 27.6%, ahí donde yo te explicaba que sí. Básicamente no logramos crecer mucho, pues fue tímido ese crecimiento. Porque siempre se dijo en los momentos más difíciles que la capacidad rondaba el 20%, más o menos. Arrancamos el año 2021 en ese orden, pero terminamos el año en 27%. Se fue creciendo trimestre a trimestre. Claro, era muy sencillo, lo digo utilizando esta palabra porque nos estábamos comparando con un 2020 en plena pandemia. No obstante, bueno, se ha demostrado que detuvimos esa caída y todavía seguimos creciendo. Lo que se trata es de seguir creciendo quizás a un porcentaje más elevado. Mira, qué bonitos y qué claros se ven estos gráficos en pantalla. Claro, sí es. Mira, esta pregunta es interesantísima en la comparación. Capacidad utilizada promedio por sector frente a otros países. Sí, esa va a ser la lámina siguiente, sí, creo. La que viene. ¿Qué sucede para que la gente nos entienda? Aquí se compara con Brasil, Colombia y Argentina. Sí, pusimos ejemplos de países vecinos. Es para que se vea dónde estamos, porque a veces se puede decir que vengo creciendo y estoy bien, y no lo es así, y me voy a explicar. Los países vecinos trabajan un 80-83% de su capacidad instalada. Y Argentina, que tiene sus graves problemas a nivel económico, está a un 66% de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a pesar de estar a un 27%, o 26.6 en estos momentos, cercanos a los 28. Ahí tienes en pantalla el gráfico. Sí, en muchos de los casos, Eduardo, no logramos mantener un punto de equilibrio. Es decir, todavía muchas empresas pierden dinero al estar ahí. Deberíamos estar alrededor de un 50-60% para producir ingresos y generar utilidad. ¿Cómo ha variado el volumen de ventas de su empresa en unidades durante este trimestre al compararlo con similar periodo del año pasado? Sí, 70% de los encuestados manifiesta haber vendido un poco más que el mismo trimestre del año anterior. ¿Cómo ha variado el nivel de empleo total de su empresa durante este trimestre del año al compararlo con un similar periodo del año pasado? Tal cual ahí donde te decía, fíjate que más de un 50% mantuvo el empleo, es decir, no lo aumentó, y apenas un 26%, creo que es la cifra que dice allí, aproximadamente logró aumentar un poco más. Y ahí estas cifras son muy importantes, Eduardo, porque nosotros tenemos que generar empleo desde la industria para que estos profesionales en las escuelas técnicas y universidades incorporarlos al sector laboral. Pero es que también tenemos que generar más empleo para que todas esas personas que se quieren venir de esos países a los cuales emigraron tengan un trabajo digno y nosotros lo estemos esperando realmente con oportunidades de trabajo. Mira, yo fuera ministro del Trabajo, yo fuera Nicolás Maduro, yo estuviera en cualquier área social y yo los llamaría a ustedes, vamos a sentarnos. ¿Qué dice esta encuesta? Fíjate este punto. ¿Cuál es el promedio de remuneración total de sus trabajadores en dólares americanos para cada categoría? Porque aquí el sector privado está haciendo un esfuerzo. Tal cual. Es importante lo que haya resultado de esta consulta, ¿no? Fíjate que nosotros, a pesar de no haber crecido, todavía mantenemos un nivel, no es bueno, porque no es cierto, nosotros todavía estamos muy lejos de lo que debemos estar a nivel de remuneración. Pero hay dos cosas, Eduardo, que van ligadas, y es producción y productividad con incremento salarial. Los dos van de la mano, no se va a dar el uno sin el otro. Y como vemos acá, ese $130 es el promedio en la parte operativa de las remuneraciones. Y en respuesta a lo que tú has dicho, estas cifras nosotros las compartimos con todo el Ejecutivo Nacional. Ellos se sirven de nuestras cifras, tenemos muchísimos contactos, las comentamos, incluso estamos la semana entrante o finales de este mes, vamos a crear una entidad en el Ministerio de Industria para hacerle seguimiento a todos los problemas que hay con el ministro Arias recién nombrado. Tenemos comunicaciones constantes con el Ministerio de Finanzas, que lo vamos a ver más adelante entre los problemas que tenemos ahí, y es lo que siempre hemos hablado, el decreto de exoneración, que ahorita lo vamos a conversar. Es un super punto. Y en fin, bueno, estamos como deberíamos estar, conversando, compartiendo información, compartiendo data y dando nuestro punto de vista en cuanto a materia se refiere
a nivel de actividad nuestra. Bueno, uno celebra que eso esté pasando, eso es noticia, y debe ser lo normal. En Venezuela es excepcional y hay que empezar a construir precisamente esos escenarios. Y eso es lo que nos conviene a todos. Sigo exteriorizando aquí las preguntas de la encuesta cualitativa de coyuntura industrial 2022 para que tú vayas respondiendo, ¿no? Aquí dice, 5 factores que impactan la producción. Qué interesante. Tal cual. La primera es la que siempre hemos dicho, poder adquisitivo de la gente, no hay consumo. Pero si no recuperamos la producción y la productividad, muy difícilmente podamos acompañar esto. En segundo lugar, tenemos el problema del financiamiento. Fíjate que ahí se destaca muchísimo y es obvio porque en la misma medida que vayamos creciendo, nos va a hacer falta financiamiento. Más adelante vamos a ver cómo está el tema del financiamiento en 2 preguntas que le hacemos ahí en torno a qué se necesita, qué porcentaje estamos utilizando la banca y cuánto nos estamos autofinanciando. El otro problema que tenemos ahí es la competencia desleal con los productos importados. Déjame decirte, Eduardo, que finalmente salió un decreto en el cual va en la dirección correcta este decreto, ya que se eliminaron un 28% de ese universo que había allí, que era de 4.465 ítems, 1.265 códigos salen de esa exoneración. No es suficiente, pero vamos en la vía correcta. Quisiéramos que esto desaparezca en su totalidad, pero bueno, también hay una gradualidad en ello con la cual lo vamos a acompañar. Y en cuanto al trabajo que vienen haciendo los sectores, hay algunas observaciones ahí todavía, pero esto es perfectible. Nosotros vamos a seguir teniendo reuniones con ellos a efectos de como quien dice, maquillar o sugerir alguna incorporación o desincorporación de algunos códigos que afecten a la producción nacional. En otro particular, tenemos lo que es la voracidad fiscal. Aquí me quisiera detener unos minutos y es con el caso del IGTF específicamente. Mucho se ha hablado del IGTF y sabemos lo complicado que fue ponerlo en operatividad y todavía está en ello. Pero nosotros los industriales tenemos un gran problema, Eduardo, y lo voy a graficar acá. Es el incremento que resulta de aplicar este impuesto, el cual a la producción nacional le repercute entre un 12 y un 18% de incremento en los precios. Esto afecta al consumidor, pero también afecta a la producción nacional porque el importado no se afecta con este impuesto y lo voy a explicar muy brevemente. Oye, quiero que dejes esa explicación, retomes el impuesto a las grandes transacciones financieras. Al regreso, seguimos desglosando esta encuesta cualitativa de coyuntura industrial y podemos hablar también en perspectiva del salario, que es esa papa caliente que no nos podemos quitar de las manos. Regresaremos con Luigi Picela, presidente de Conindustria. 7:17 minutos, qué interesante que el presidente de Conindustria, Luigi Picela, está haciendo un análisis, yo diría que hasta original, nada común, cuando está hablando del impuesto a las grandes transacciones financieras y dice que no afecta a los que hoy tienen exoneración de impuestos y facilidades para traer productos importados. Si te entendí bien, ¿por qué, Luigi? Sí, te explico. Este impuesto ya existía. Se cobraba un 2% en bolívares a las personas jurídicas. Y esto nos afectaba en 0.6%. Esa era la afectación que tenía para los pagos en bolívares. Y adicionalmente a ello, este 0.6% en hiperinflación se perdía. ¿Por qué digo 0.6%? Y lo voy a explicar. Bueno, porque del total de las transacciones que nosotros hacíamos en Venezuela, un 70% se hacía en una moneda diferente al bolívar. Y el 30% apenas se hacía en bolívares. Era lo que iba a las cuentas bancarias. Entonces, cuando tú aplicas el 2% de esta base, que era 30%, eso da 0.6%. El Ejecutivo o el Legislativo, ambos, implementan esta modificación al impuesto y tratan de pechar o van a pechar o están pechando a las transacciones que se hagan en dólares, sobre todo en efectivo. ¿Qué sucede acá? Bueno, es un 3%, pero esta tiene una incidencia, no es lo que nosotros pensamos el 3%, sino que esta viene de abajo y se va acumulando en todo el proceso operativo. Lo voy a explicar con un ejemplo y de zapatos. Los zapatos tienen piel, suelas, hilo, pega, plantas, etcétera. Y voy a poner nada más el ejemplo de una sola cadena, que es en el caso de la piel. ¿Dónde arranca la piel? Bueno, cuando se beneficia el ganado en el matadero. Y asumamos que todo esto se va a pagar en dólares.
Entonces, cuando él va a vender el crudo en ese momento no transformado, se hace la pregunta que todos hacemos, ¿cómo lo vas a pagar? En dólares. Bueno, entonces no solo el costo, sino el precio de venta más el IVA. Ahí va el primer 3%. Y esa mercancía va a la tenería. La tenería, antes de procesarla, va a comprar los productos químicos. Y ocurre exactamente igual. Hay muchos productos químicos que tienen que transformarse en el origen. Y aplica exactamente igual. Cuando se le vende este producto químico a la tenería, este ya tiene un 3% sobre el precio de venta más el IVA. Entonces, fíjate que hay apenas 2-3% que están ahí. La tenería va a procesar ese cuero para transformarlo en piel y le pone materia prima, mano de obra, gastos de fábrica y todo ello. Cuando se la va a vender al fabricante, Eduardo, vuelve la misma pregunta, ¿qué te va a facturar? Bueno, es una bola de nieve. Él ya tiene 2 IGTFs sobre el precio total de venta y sobre el IVA, y ahora él va a aplicar ese mismo IGTF sobre ese precio. Cuando vienes a ver que se le vende al industrial del calzado, bueno, está afectado por varias veces ese IGTF. Y el último es el que él ve, los demás no los vio porque no están en su factura. Cuando se ensambla todo esto en la fábrica del calzado, que va al comercio, mira cuántos IGTF se han incorporado en todo el proceso productivo y se va creciendo. Cuando pasa al consumidor final y se le hace la pregunta, él nada más va a ver ese 3% que él está ahí. Todo lo demás lo tiene en la cadena y no se ha dado cuenta. Interesante. Entonces, esta afectación la hemos calculado, está entre un 12 y un 18%. ¿Qué sucede con los productos importados? Y hay que aclarar, frente a lo que acabas de explicar, esa bola de nieve en la producción de un producto nacional, que en paralelo, en el canal rápido, llega el producto importado tal cual, sin final, esa acumulación, sin esa acumulación, directo al consumidor. Él sí tiene un 3%. Y tú me dirás, y las personas que me están viendo me dicen, bueno, pásate a bolívares. Bueno, si me paso a bolívares, en vez del 3% es el 2%, Eduardo. Porque si asumo que me paso al 100%, bueno, el IGTF o el débito bancario me va a afectar en ese orden, un 2%. Es decir, es enorme esta afectación que tiene. ¿Qué es lo que nosotros exhortamos? A que se revise esa tasa y que se disminuya a los niveles actuales. Ya afortunadamente hemos bajado la inflación, o se ha bajado la inflación, entonces deben adecuarse todas estas tasas impositivas, porque aparte de crecer el precio de los productos, que no estamos en las condiciones actuales de que esa afectación sea de esta manera, insistimos también y vamos a ayudar a cobrar más impuestos y a pagar más impuestos, pero en una tasa que se corresponda con la realidad. ¿El gobierno ha compartido con ustedes alguna señal sobre este tema? Nosotros lo planteamos desde un principio. De reconsideración. Bueno, estamos en eso, Eduardo. ¿Qué es lo que hace con industria? Influir, explicar esto. En muchos de los casos, y yo he escuchado acá a muchos economistas, y esto que yo te estoy diciendo no lo habían dicho. Siempre se enfocaron al problema de las máquinas fiscales, siempre se enfocaron a muchos otros temas, aunque eran impuestos sobre un impuesto, etcétera, etcétera. Pero esto que te estoy diciendo, pocos lo han dicho, o mejor dicho, lo venimos nosotros diciendo de la parte industrial porque tiene una enorme afectación. Mira, volviendo a la encuesta de coyuntura, ¿cuánto variaron los precios en el primer trimestre de este año? Esa lámina que está allí, Eduardo, se refiere a la sobrevaluación de la moneda. ¿Qué es lo que pasa? De octubre para acá la inflación ha sido 45-46% y la devaluación apenas un 2%. Este es otro de los problemas que nosotros tenemos en Venezuela. Ese es otro tema estructural. Con lo cual viene afectando a la producción nacional, al turismo y a la exportación. Nosotros no es que queremos que se devalúe, no es lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que se viene manteniendo artificialmente este tipo de cambio con intervenciones del Banco Central. ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, es un subsidio, Eduardo, que se da, con lo cual evidentemente el Estado baja de sus reservas esa cantidad de dólares para mantener esta distorsión, pero adicionalmente él deja también de percibir una cantidad de dinero, porque si él deja deslizar esta tasa cambiaria, bueno, evidentemente él va a recibir más bolívares. Entonces es una distorsión que se produce y se genera. Nuestro gran problema es la inflación. Todo lo demás ya lo hemos vivido anteriormente. Cuando tú congelas una tasa cambiaria, todos somos felices. No sé si recuerdas hace muchos años cuando llegaban los productos importados que hacíamos colas para comprar cajas de alimentos. Y cuando se sinceró la tasa cambiaria, tuvimos el problema que no nos alcanzaba para comprar un producto. Y cuando recurrimos a la industria nacional, estaba muy debilitada. Eso ya lo vivimos. Lamentablemente, nuestro problema es la inflación. Hay que combatir la inflación y lo demás, sobrevaluar la moneda, bueno, va en contra de la producción nacional y a la larga te va a pasar factura porque no es fácil contener esa tasa cambiaria a lo largo del tiempo. Esto hay que verlo así. Es decir,
para que haya un mejor salario, el país tiene que ser más productivo. Y para que el país sea más productivo, hay que pasar por estos ajustes. Tal cual. Mira, este próximo gráfico es muy interesante, nos va quedando poco tiempo. Comercio exterior. Su empresa realizó importaciones y por otra parte, su empresa realizó exportaciones. Ahí tienes el gráfico. Sí, pero sí, aun cuando la exportación viene subiendo, fíjate que apenas un 16% de los encuestados manifiesta haber exportado. Es decir, una mínima cantidad de nosotros exporta. Mira, tú sabes que en estos días me decía alguien, Eduardo, tú me dirás si estás de acuerdo, Eduardo, los signos de recuperación o de despertar que puedas ver en la economía venezolana en este momento es solo con la inversión venezolana. Aquí todavía no ha llegado el capital extranjero. ¿Eso es así? Bueno, hay posiblemente algunas Te inversiones. lo digo por este gráfico. ¿Cuánto capital requeriría su empresa para la transformación o ampliación de su capacidad operativa y a partir de allí transitar hacia un modelo empresarial competitivo? La respuesta es que necesitamos aproximadamente unos 2 millones de dólares por cada una de las empresas, pero fíjate que hay un cuadro siguiente en donde dice que nosotros estamos autofinanciándonos, un 50 y tantos % es autofinanciamiento y apenas un 26% proviene de la banca. Eso es otro también de las cuestiones que tenemos que ir solventando, Eduardo, que es el financiamiento, no solo para la industria, sino para el consumidor. El consumo también debe tener acceso al crédito. Esta también es una de las maneras de recuperar el poder adquisitivo de la gente. Mira, yo estoy adelantándome. Mírame esta pregunta. Si está utilizando energías alternativas para la autogeneración, indique cuál de las siguientes. Oye, este gráfico es desgarrador. Te cuento, fíjate que ahí pasa del 50 y tantos %, Eduardo. Nosotros estamos generando nuestra electricidad, pero llegamos a tocar un pico de 70%. Quiere decir que la industria se ha venido preparando, a pesar de todos los inconvenientes que tiene, sobre todo la grande y la mediana, en autogenerar su electricidad. Hoy por hoy sí estamos viviendo unos problemas, por eso fue el 31 de marzo. En ese momento no teníamos los problemas que tenemos hoy. Electricidad se han agravado un poco, al igual que el combustible y el diésel. Esperamos. Hemos conversado y se dice que esto va a pasar unas 2 o 3 semanas y se va a normalizar. Dios quiera que así sea, porque es necesario para nosotros para mantener la operatividad, sobre todo lo que es el diésel. Solo 47% dijo que recibe energía eléctrica del sistema eléctrico nacional. Eso es un nivel muy bajo. Sí, tal cual. ¿Cuál de las siguientes alternativas de financiamiento tiene planificada su empresa para el 2022? Autofinanciación, préstamos y líneas, un poco lo que estaba comentando. Lo que anticipé, sí. Así es. Índice, este es el cuadro final, índice de confianza industrial. Sí, esto es un índice, no es una pregunta. ¿Qué mide esto? Explícalo. Esto mide la confianza que se tiene para hacer inversiones y para crecer. Aun cuando él venía subiendo, ahorita tuvo una pequeña disminución. Esto es producto básicamente de estas leyes que iban a entrar en funcionamiento, como era el IGTF y estas cosas que al no tener certeza de cómo iba a funcionar, evidentemente damos quizás un paso más conservador en cuanto a ello. No obstante, y para concluir, Eduardo, déjame decirte, nosotros tenemos expectativas de crecimiento este año y así va a ocurrir porque las condiciones están dadas. Incremento en los precios petroleros, una leve recuperación en la producción petrolera, ojalá sea mucho más de lo que hay. Lo que sucede, Eduardo, es que tenemos que crecer a un ritmo mucho mayor de 10%. Si nosotros crecemos a un ritmo de 10%, que sería un milagro para el mundo, tardaríamos o vamos a tardar 20 años en recuperar lo que antes teníamos. Y la pregunta que todos nos hacemos, que si Venezuela se recuperó, Venezuela no se recuperó, Venezuela la vamos a recuperar todos nosotros. Tú desde tu trinchera, nosotros desde acá, nuestra gente, el mismo Estado, todos tenemos que alar esa carreta en la misma dirección. Estamos acá en el país, hay que hacerle un hueco a toda esta gente que quiere regresar al país, a todos estos muchachos que también están aquí en el país y debemos encaminarnos a ellos con diálogo, con políticas acertadas. No podemos cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, ya sabemos que es eso. Estamos en 22 kilos, como quien dice nosotros, y tenemos que recuperar estos 100 kilos que teníamos antes. ¿Cómo hacerlo? Ya sabemos cuáles son todos los problemas que tuvimos, sabemos que el camino es largo, pero el futuro está allí y nosotros no vamos a esquivar nuestra responsabilidad y desde Conindustria insistir. Como tú decías anteriormente, el industrial insiste, persiste, estamos acá, nuestros productos están en todos los anaqueles, nuestros productos están en la vitrina, y estamos seguros que vamos a hacer de nuestra Venezuela el país que todos queremos.
Bueno, muchísimas gracias a Luigi Picela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Además, tú perteneces a un área donde los productos hacen historia, donde los productos nos hacen sentir orgullosos, que es la del calzado, que nos lleva a recuerdos y sobre todo que en estos días saludé a un muchacho después de 30 años, dueño de Pocholín, 63, Di Benedetto, 63, 64 años. Bueno, eso es Venezuela. Gracias, Luigi Picela. Un abrazo. Gracias a ti, Eduardo. Feliz día y feliz inicio de semana para todos. Igualmente, presidente de Conindustria. Regresamos.